¿Están obligados los colegios a ofrecer clases virtuales? La respuesta podría sorprenderlos. Después de la pandemia nos acostumbramos mucho a la virtualidad, o por lo menos esa fue la promesa que nos hicieron muchos de los trabajos y lugares a los cuales después de la pandemia decidieron que no era necesario estar en un mismo lugar para poder funcionar. Y una de las instituciones más importantes que se vio obligada a aceptar este cambio fueron los colegios. Por esta misma razón, muchos padres hoy se preguntan si tienen que todavía continuar con el modelo tradicional de la escuela para que sus hijos puedan terminar graduándose. Porque no pueden sus hijos estudiar desde la comunidad de su casa sin que ellos tengan que, por ejemplo, exponerlos a los viajes, al tema de las rutas, a las madrugadas, etc. Y hay una respuesta, es que la ley colombiana sí permite y de hecho obliga a las escuelas a contar con la opción de virtualidad, pero no en todos los casos. Pero lo cierto es que el concepto de virtualidad ya se estaba estableciendo mucho antes incluso de que supiéramos muy bien qué era la virtualidad. En el decreto 1860 de 1994, por ejemplo, se establece que todos los niños en Colombia están obligados a tener al menos un año de preescolar y 9 de educación básica. Esto implica que básicamente hay un concepto de obligatoriedad en el tema de la educación. Pero luego vino una aclaración de en qué excepciones y casos se puede y se debería poder aplicar específicamente acomodaciones para aquellos niños que no puedan ir directamente a la escuela. Cuando la aclaración se hace en el decreto 1075 de 2015, que es cuando se establece que precisamente deberían haber unas situaciones en las cuales las escuelas deben acomodar los espacios cuando los niños no pueden asistir presencialmente a las aulas de clase. ¿Cuáles son los escenarios bajo los cuales la ley puede obligar a una escuela a ofrecer opciones de virtualidad a un niño? Hay 4 escenarios importantes. El primero es en el cual el niño viva en una zona rural de difícil acceso. El segundo es cuando el niño cuente con una enfermedad que le impida asistir a clases. El tercero es cuando el niño cuente con alguna incapacidad cognitiva o física que impida que pueda asistir o que pueda compartir espacio con otros niños. Y el 4, que es también igual de importante, es cuando el niño pertenezca a alguna comunidad que se considere en riesgo, como por ejemplo pueden ser grupos desplazados o comunidades indígenas. Solamente bajo estos 4 conceptos, el colegio está obligado a ofrecer opciones de virtualidad. ¿Quiere decir esto que en otras situaciones no se puede ofrecer virtualidad? No. Esto lo único que indica es que un padre no puede utilizar, por ejemplo, la excusa de que cree que su hijo podría aprender más a través de clases virtuales o que le queda complicado el llevar al niño por horarios de trabajo o cualquier otro tipo de justificación que no se encuentra dentro de los 4 casos antes mencionados. La ley establece que estos son los casos en los cuales es obligatorio para las escuelas el ofrecer opciones de virtualidad en los colegios, pero no implica que no se puedan hacer excepciones particulares cuando el colegio pueda acomodar el currículo para esto. Y mucho ojo, porque la ley también establece un poco qué se considera clases virtuales. Clases virtuales no implica, por ejemplo, el mandarle al niño tareas a través de WhatsApp o simplemente el conectarse durante media hora a través de o simplemente el mandarle al niño grabaciones de lo que se enseñó en el colegio. De acuerdo con los estatutos, los colegios que ofrezcan opciones de virtualidad y que estén obligados a hacerlo, deben comenzar a implementar y adoptar plataformas que les permitan ayudar a esto. Esto implica desde clases virtuales que genuinamente funcionen como plataformas virtuales de enseñanza, hasta la posibilidad de poder verificar espacios particulares para poder evaluar al niño que funcionen dentro de los espacios virtuales. Bajo el concepto actual, no se considera una virtualidad simplemente el conectarse a una llamada de Zoom y luego mandar tareas por WhatsApp a los papás, sino que tiene que haber una serie de plataformas particulares que le permitan a los colegios el hacer seguimiento adecuado de qué es lo que está aprendiendo el niño y cómo lo está haciendo dentro de los horarios que están estipulados. Y tenemos que decir que en este punto es bastante complicado porque muchos de los colegios apelan a que este tipo de adaptaciones son costosas y tiene algo de sentido, por lo menos en la medida de que
muchas de estas adaptaciones implican la creación de plataformas particulares, y no solo esto, sino que además implican de profesores que cuenten con los espacios adicionales para poder ayudar a los niños en este tipo de espacios. Y lo que esto ha significado es que, aunque la regla establece que los colegios están en obligación de ofrecer estos espacios virtuales, muchos de los colegios simplemente no pueden contar con las opciones para poder adaptarse a esta realidad, debido a temas de presupuesto, debido a temas de ubicación con los profesores, debido a que en muchos casos ni siquiera conocen la norma, lo mismo con los padres. De hecho, lo que muchas personas están de acuerdo es que este tipo de opciones para ofrecer virtualidad no deberían estar al 100% en manos de los colegios, sino también del Estado. Porque aunque es posible entender por qué la norma establece que son obligaciones, también es posible entender por qué ciertos colegios, especialmente aquellos con recursos limitados, cuentan con menos alternativas para ofrecer este tipo de virtualidad, al menos una virtualidad que efectivamente entregue educación de calidad. Y en vez de dejar en manos de un colegio particular el adaptar toda una plataforma para acomodar a un par de estudiantes, lo correcto sería que el Estado contara con plataformas universales para que los colegios pudieran ofrecer estas alternativas de virtualidad a sus estudiantes, básicamente no entregando todo el peso de la norma a estos colegios particulares. En cualquier caso, ustedes ya saben, es obligatorio para los colegios ofrecer virtualidad en ciertas situaciones, y no se dejen engañar porque la ley existe y ustedes pueden apelar a ella. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.